que su amor se derramó y fue para con todos. Él nos amó a todos. A todos. Él no vio raza, no vio nación, no vio color, no vio lenguaje, sino que su amor fue mostrado en la cruz del Calvario para alcanzarlos de todas clases de sociedad, de toda clase de lengua, de toda clase de pueblo y nación, porque él quería recoger como yo diría, como un poquito de cada nación, ¿verdad? Porque aquel que es temeroso, Dios lo va a recoger, aquel que lo ama a él, Dios va a tener misericordia de él, pero su amor fue derramado para todos y por todos, y él no hace acepción de personas, porque todos somos creación de él. Él no puede amar más qué sé yo, a un chinito que a un morenito, no, él nos ama a todos, porque a todos él nos creó. Nosotros, a veces como seres humanos, en nuestra injusticia creemos que Dios es injusto, en nuestra manera de juzgar creemos que Dios es injusto, porque le vemos que se amontona la riqueza de un lado y la pobreza de otro lado. Pero más que todo eso viene a causa de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces porque realmente Dios no tiene acepción de personas. No las tiene. Dios no tiene acepción de personas. Nosotros somos, el hombre es la que hace la acepción, el hombre es la que hace la diferencia, pero no Dios. No Dios. Nuestra manera permite que Dios nos aleja de nosotros, pero no es la intención de Dios. Somos nosotros, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nos alejamos de Dios, y muchas veces creemos que Dios tiene diferencia, pero Dios no tiene diferencia de nadie. Cuando nosotros vamos aquí se lo voy a enseñar también en Hechos 10, había un varón llamado Cornelio. En la palabra Hechos 10, este hombre no era de los judíos, no tenía nada que ver literalmente con los judíos, y resulta que era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegó Pedro, y un judío, y comenzó a predicarle, Dios le dio el poder del Espíritu Santo. El hombre fue investido del poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo judío comenzó a reclamar a Pedro por haber ido a predicarle a un gentil, y que ese gentil también había recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo aquí en Hechos 10:34, y creo que es Hechos 10:34, pero vamos a leer del 33. De modo que de inmediato envié por ti, y tú hiciste bien en venir. Y aquí que todos nosotros estamos ante ti, y queremos escuchar todo lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. Entonces Simón abrió la boca diciendo: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Por qué? Porque en un tiempo los judíos creían nada más que la salvación era nada más para ellos, que ellos habían sido literalmente todo el pueblo escogido por Dios, pero que no entendían también que la voluntad de Dios era que ellos predicaban al gentil, que ellos también entregaban la palabra al gentil. Entonces consideraban que el pueblo de gentil no tenía nada que ver con Dios. Entonces, aún cuando Dios habló a Pedro que fuera a predicar al Cornelio, que fue un gentil, él dijo: ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas. Sí, dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Porque los judíos tal vez pensaban que la salvación se iba a quedar encajonada solamente entre ellos. Solamente entre ellos. ¿Verdad? Pero el plan y el propósito de Dios era que ellos fueran portadores de esa salvación. Que el judío pudiera predicar su palabra, su evangelio, evangelizar y alcanzar y llevar la salvación a las demás naciones. Y esto a ellos les costó mucho entenderlo, ¿verdad? Dios tuvo que tratar con los judíos para que entendieran de que la salvación es algo tan grande y tan ilimitado que no se puede encajonar solo para un pueblo. No se puede encajonar solo para un pueblo. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue tan grande y tan perfecta que aquel que extienda la mano y abra su corazón, Dios le dará este regalo. Y cuando Pedro le tuvo que dar el informe a los judíos, ¿verdad?, que le hacían preguntas de que cómo él le había ido a predicar a los gentiles, dice en el 17, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, esto lo dijo Pedro, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo
que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios, a través de lo que pasó con Cornelio, les abrió los ojos de que también nosotros como pueblo gentil teníamos derecho y opción a la salvación, porque no era lo que ellos habían creído durante toda su vida. Lo que ellos habían creído. Pero hoy en día también tenemos que creer y aceptar y recibir eso en nuestro corazón, de que Dios no tiene acepción de personas. A veces en el mundo natural se da tal vez de que los padres tienen acepción de personas, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no, porque Él es perfecto y Él no está motivado por los sentimientos humanos, sino que Él es un Dios divino, un Dios santo, un Dios lleno de amor. Entonces Él no va a tener acepción entre un flaquito y un gordito, entre un blanco y un negrito. No. Él no tiene acepción de personas por ninguna clase de motivación, por ninguna razón, ningún lenguaje, por ninguna costumbre. En toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos muestra ejemplos, diferentes ejemplos, donde Él totalmente tira al suelo las barreras de acepción que separaban. Él tira al suelo todo si son costumbres, si son lenguajes, todo, para Él poder llegar a la persona, porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, a Él no le importa de qué nacionalidad sea, ni de qué pueblo, ni de qué color sea, sino si esa persona realmente se abre y se dispone para Dios, Dios le va a dar el tesoro del cielo, amén. Exactamente, Dios le va a dar el tesoro, porque Dios dice también en su palabra, Él dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, el problema de esto es que uno tiene que aceptar a Dios, uno tiene que abrir su corazón a Dios, uno tiene que hacer los propósitos, lo que Dios desea que nosotros hacemos, y vamos a ser bien recibidos por Dios, vamos a obtener las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones de Dios, hermanos, son para cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios va a querer todas las bendiciones para sí sola? No, Él los quiere repartir a sus hijos. Simplemente que Dios tiene principios que uno tiene que cumplir para poder recibir totalmente las bendiciones de Dios. Hay algo en una historia que me gustó mucho, que es la historia de Ruth. Cuando nosotros vamos para la Biblia, y yo creo que es algo que Dios nos enseña. El que conoce esta historia, tú puedes buscar el libro Ruth. Como Ruth, siendo una nuevita, una idólatra, porque Ruth era idólatra, era una idólatra, era una movita, aunque Ruth también pertenecía parte del pueblo de Israel, porque venía de Lot. Ella venía de Lot, pero ellos se retiraron literalmente de Dios, y aún Ruth fue engendrada fue engendrada por su padre, fue engendrada en un incesto, como llamamos incesto, ¿verdad? La generación, mejor dicho, de Lot fue todo hecho en un incesto, porque Lot se durmió con las dos hijas, pero la soberanía de Dios la alcanzó, el amor de Dios la alcanzó, que ella totalmente vino a ser la abuela de Cristo, vino a ser la abuela de Cristo. Y me gustó mucho esa historia, porque la palabra de Dios dice que Noemí, por lo que había pasado en la tierra donde estaba Noemí se fue se fue a vivir en medio de la idolatría, en medio donde había tanta perversidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sus dos hijos también se contaminaron y se fueron a buscar mujeres de ahí. Al morir sus dos hijos, al morir su esposo, los dos hijos, entonces ella le dijo a las nueras que se volvieran otra vez para su pueblo, vuelven a sus dioses, vuelven a bendecir a sus dioses, a estar delante de la idolatría. Pero una dijo no. Una dijo no, yo no voy a ir, yo voy a estar contigo, tu Dios será mi Dios, y yo voy a estar contigo. Entonces ella confesó, ella habló, aún no conociendo a Dios, ella dijo, mi Dios será tu Dios. Entonces, ¿qué? Yo creo que la misericordia de Dios a ella la alcanzó. Cuando Noemí volvió aún para su pueblo, tuvo problemas porque venía con una movita. Claro, una extranjera. Una extranjera que no pertenecía al pueblo de Israel, una extranjera que ellos estaban
totalmente sirviendo ídolos. Sí. Pero sin embargo, la gracia de Dios la alcanzó. La gracia de Dios la alcanzó porque decidió ella abrir su corazón a Dios. Amén. Amén. Ella dijo, tu Dios será mi Dios. Ella dijo, tu Dios será mi Dios, aún viniendo de servir a toda la idolatría. Y Dios la bendijo. Dios dijo, bueno, ella se abrió su corazón a mí. Entonces, dice, le dijo a la suegra, tu Dios será mi Dios. Vino a estar juntamente con mi pueblo, entonces yo la voy a bendecir. Sí, claro. Y no solo eso, fue obediente a Noemí en todos los aspectos y recibió la gracia de Dios. Para convertirse en ¿quién? En la abuela de Cristo Jesús, a ese Rey de Reyes a quien nosotros servimos. Entonces, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Que Dios no tiene acepción de personas. Lo que Dios desea es que tú te arrepientas en tu corazón, que tú buscas a Dios y obtendrás todas las bendiciones de Dios totalmente. Sí, claro, el amor que había en Ruth hacia Noemí la acercó a la salvación, la acercó a la redención, a la gracia, porque cuando Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, se metió por fe. Se metió por fe. Como si fuera una israelita, ¿verdad? Sabía ella que tal vez iba a ser desechada cuando llegara a Belén, porque los judíos veían, no con muy buenos ojos, a los moabitas, a los amonitas, todos estos pueblos. Y Ruth tuvo que pasar diferentes pruebas, pero ella fue obediente, fue sumisa, amó, porque la llave que abre muchas puertas en nuestra vida es el amor. Y entonces esta mujer alcanzó estar en la genealogía de Cristo, una mujer que por ley de sangre no debería de estar, pero como sí lo hizo por la ley del amor y de la fe, fue introducida en esa genealogía del Rey de Reyes. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Hay muchas veces que oímos a la gente que pone muchas excusas. Yo he oído que dicen, ay no, ¿usted cree que a mí Dios me va a amar con todo lo que yo he hecho? Con todo lo que, y ahí como yo soy. No, lo que Dios está esperando nada más que tú te arrepientas para que Él te pueda usar. Dios nos ama a todos. Lo que Dios no ama es el pecado. Lo que Dios, ¿y por qué? Y Dios no ama el pecado porque el pecado nos destruye. El pecado me quita la identidad, te quita vos la identidad, te destruye totalmente. Pero desde el momento que tú te abras a Dios y estás dispuesto a dar tu corazón y amar a Dios, Dios tiene todas las bendiciones para ti. Sí, porque somos hijos de Dios. Fuimos creados, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De que yo he permitido que el pecado pierda esa imagen, porque realmente me fui a meterme en el pecado, entonces pierdo esa imagen, pero desde el momento que yo vuelvo a Dios, esa imagen de Dios es reconstruido en mi vida. Amén. A través del Espíritu Santo. Hay restauración. Hay restauración en mi vida. Es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Mientras queremos permanecer en el pecado, estamos separados de Dios. Esa es la realidad. Pero mientras nosotros demos el paso, cuando yo decido dar el paso, no el paso, pastora, porque mucha gente dice que es que yo, hasta que yo deje de fumar, busco a Dios. Hasta que yo deje de tomar, busco a Dios. No, ese no es el paso que Dios está esperando que tú hagas. Es el paso de abrirle tu corazón. Cuando ya le abrimos el corazón, Él se encarga de quitarnos el cigarro, Él se encarga de quitarnos la tomadera, Él se encarga de todas las cosas, Lo único que Él necesita es el permiso para meterse en tu corazón, en mi corazón, y poder hacer su obra maravillosa, esa obra que restaura, esa obra que redime, así como Ruth fue redimida porque ella consiguió esposo. Ella fue madre porque con el primer esposo no pudo ser madre. Fue mayor la bendición postrera que la primera en la vida de Ruth. ¿Pero por qué? ¿Por qué causa? Porque ella fue sumisa, porque ella fue obediente, porque ella pudo cambiar todo lo negativo que traía, todo lo negativo que traía para su futuro, porque ¿quién la iba a volver a ver en su pueblo? Una viuda sin hijos, sin descendencia, no tenía nada. Entonces, tenía muchas cosas en contra. Donde quiera, si se volvía a su nación o si se iba con Noemí, las dos situaciones estaban difíciles. Entonces no tenía un futuro muy lindo, pero a causa de su obediencia y a causa de su decisión, ella transformó su futuro negativo en un futuro victorioso, en un futuro que ella ni siquiera se lo imaginó, que de ella, de su linaje, de su sangre, iban a ser también el redentor de todas las generaciones de la tierra.
Parecía increíble eso, ¿verdad? Eso era humanamente, ¿no? Humanamente parecía increíble, pero en la Sí. soberanía de Dios, Dios Amén. hace como a Él le parezca. Amén. Él hace como a Él le parezca. A mí me gusta, porque son historias en la Biblia que nos enseñan que Dios no tiene acepción de personas. Amén. Que no importa, él se entregó al pueblo de los judíos, y sin embargo, Lot, que hizo tantas cosas, que se fue por otro camino de error, Ujú. porque cuando Dios le dijo que fuera por el ángel, le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y le dijo, súbese a esa montaña, y él dijo, no me voy a subir a esa montaña, me voy a ir por otro lado. Y al desobedecer, se fue y se metió con sus propios hijos. Sí. Se metió con sus propios hijos, nació de un incesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios en su soberanía limpia, Dios en su amor limpia, transforma. Y por eso la Biblia dice muy claramente, si Dios me ha justificado a mí, si Dios me ha santificado a mí, ¿quién es el hombre para poder acusarme? Exacto. Dice, a quien Dios justifica, a quien Dios santifica, queda santo. Amén. No hay pecado. No hay pecado que pueda impedir el amor ni la redención. Ni el amor ni la redención de Dios. Como dice una canción muy bonita, somos arcilla en las manos de Somos Dios. arcillas Él en nos las manos. hace como Él quiere, Él nos da la forma que Él quiere para que lleguemos al futuro que Él quiere para nosotros. Porque sabemos cuál es el futuro si permanecemos en los caminos del enemigo: muerte, destrucción, sufrimiento, heridas. Porque la palabra dice que el diablo solo vino para matar, robar y destruir, es lo único, y ese es el fin de las personas que no le abren su corazón a Dios. Pero la persona que le abre su corazón a Dios tiene vida, y vida en abundancia, dice la palabra. Tiene el amor de Dios, tiene las promesas de Dios, tiene la vida eterna, tiene la salvación. Bueno, tantas maravillas que Dios puede hacer en la persona que le da su corazón a Dios, amén, porque Dios no tiene acepción de personas. Una cosa es la soberanía de Dios, pero eso no tiene nada que ver con acepción de personas, porque la acepción de personas es algo humano. Es algo humano. Y no podemos encajonar a un Dios, al Dios divino, en un sentimiento humano, en una motivación humana. Él no pasa por ahí, Él no siente ganas de hacer acepción, Él no dice, este me cae mal, este me cae bien. No, Él no es así. Él lo que hace es ver quién se acerca a Él y quién no se acerca a Él. ¿Quién no se acerca a Él? Dios no es un Dios de acepción de persona. Lo único que Dios no ama es el pecado. Lo único que Dios no ama es el pecado. Pero Dios te ama a vos, Dios quiere levantarte. No, hay gente que mira su manera de vivir, dice, bueno, yo vivo en un barrio pobre, ¿qué Dios me va a querer a mí? Mira cómo está mi vida, he sufrido toda una vida, pero ¿por qué? Por falta de acercarse a Dios. Amén. Amén. Romanos 2, 10 y 11, donde el Señor dice, pero gloria, honra y paz a todo el que practica lo bueno, a los judíos primeramente y también a los gentiles, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Pero aquí hay un principio, en el 10 de pero gloria, honra y paz a todo el que practica lo bueno. Ajá, a los judíos primeramente y también a los gentiles, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Implica que si usted es una persona que vive delante de Dios, haciendo y practicando lo bueno, tú vas a recibir las bendiciones de Dios, porque Dios no tiene acepción de personas. No es que Dios va a bendecir a aquella persona porque porque es judío, o Dios va a bendecir a aquella persona porque es un indio, Dios va a bendecir a aquella persona porque es un gentil. No, Dios bendice porque Él dice muy claramente, dice, gloria, honra y paz a todos los que practican lo bueno. En la versión dice, una versión dice que hace, otra dice que practica lo bueno, que es igual. Que practica lo bueno a los judíos primeramente y también a los gentiles, porque Dios no tiene acepción de personas. Lo único que nos separa, y vamos a repetirlo hoy, que nos separa de Dios es no hacer la voluntad de Dios. Amén. Es no hacer la voluntad, pero Dios no tiene acepción de personas. Así como Dios sana a un judío, también sana a un gentil. Así como Dios bendice a un judío, también bendice a un gentil. Así como Dios nos da fuerza a un judío, nos da fuerza también a un gentil. Amén. Dios no tiene acepción de personas. Imagínense que en Efesios Él dice muy claramente que Él vino a ser de dos pueblos uno solo. Él vino a ser de Dios dos pueblos uno solo. ¿Ok? Porque hay gente que realmente cree que Dios tiene acepción de personas.
personas. Y Dios no tiene ninguna acepción de personas. Mucha gente dice, ¿y por qué hay tanta gente que se matan por ahí, o tanta gente que se muera, y solo hay unos? Hermanos, voy a decirle claramente, porque esas personas no buscan de Dios. Así es. Esas personas no buscan de Dios, y cuando no buscamos a Dios vamos a tener necesidad. Y aún buscando vamos a tener necesidad. Claro que sí, aún buscando. Porque vivimos en un mundo deteriorado, vivimos en un mundo donde vive mucho egoísmo, vivimos en un mundo que el amor de muchos se ha enfriado, vivimos en un mundo en que lo que está por arriba es el egoísmo más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso muchos de nosotros sufrimos. Vivimos en un mundo que tal vez los que están en eminencia no han sabido cómo obrar porque no están en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos sufrimos. Así es. Todos sufrimos. Porque cuando Él dice bienaventurado, bienaventurado, el pueblo, la tierra, como lo quiere llamar, que es de Dios, es porque esa persona, ese pueblo o esa ciudad o ese país está siendo instruido por Dios. Está siendo instruido por Dios. No es porque sean de una religión o porque sean de tal color o porque sean de tal estatus social, no, sino porque esa persona o ese país se ha acercado a Dios. Esa es la razón, esa es la causa. Esa es la causa, esa es la razón, esa es la causa. Porque se ha acercado a Dios, entonces si se acerca a Dios, Dios lo va a instruir, le va a dar suficiente sabiduría para que todas las cosas puedan caminar bien. Hay mucha gente que tal vez piensa que porque se acercan a Dios se van a acabar los problemas. No, tampoco es eso, porque la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Hay una promesa, amén. Mientras yo camino en su justicia, de todas las aflicciones, Dios tendrá cuidado de mí. Puedo pasar, como dice la palabra, por el fuego, puedo pasar por el agua, pero no me voy a quemar ni me voy a ahogar porque Dios está caminando conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es la persona que teme a Dios, leíamos en el pasaje de Hechos, la persona que teme a Dios, la persona que hace el bien, la persona que trata de ser justa. Entonces esa persona va a poder recibir las bendiciones de Dios, va a poder recibir la salvación, así como le pasó a Cornelio. Cornelio primero hacía buenas obras y en un momento determinado que Dios tenía determinado para él y su familia, llegó la salvación, porque ya tenía el camino hecho, ya Dios tenía un propósito con él y él fue obediente durante su vida para hacer lo bueno, para ser temeroso de Dios, y Dios lo recompensó. Dios literalmente lo recompensó. Hay otra historia también, Sonia, pastora Sonia, en la Biblia que lo estoy buscando, que creo que es Edión. Edión fue uno que en Jueces 6, para aquellos que están escuchándonos, esperamos que esto te levanta hoy, para que usted deje de estar creyendo que es que Dios no te ama y que Dios no está contigo. Edión, cuando nosotros recordamos que entonces vino el ángel a Edión, se sentó debajo de una encina que está orfa alrededor de Joab, padre de Asir, y Edión su hijo estaba degradando el trigo en el lagar para ponerlo a salvo de la presencia de los madianitas. Y se le acercó el ángel de Yahvé y le dijo: Yahvé está contigo, hombre valiente. Entonces Edión le respondió: te ruego, mi señor, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todas estas cosas? ¿Y dónde están todos los portentos, mejor dicho, las maravillas que nos han contado nuestros padres, diciendo: Yahvé nos sacó de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha abandonado, entregándonos al poder de los madianitas? Y Yahvé se volvió hacia él y le dijo: ve con esta tu fuerza, porque tú librarás a Israel del poder de los madianitas. He aquí que yo te he enviado. Entonces él respondió: yo te ruego, mi señor, ¿con qué libraré a Israel? Pues he aquí que mi familia es insignificante en Manases, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Sí. ¿Qué era lo que pensaba Edión? Que él era insignificante. Sí. Que Dios no lo podía usar.
Que él no podía. Que había una diferencia en cuanto al pueblo de Israel. Dice, porque él pertenecía al más pequeño de la tribu, a Manases. ¿Ah? Él decía, bueno, Señor, ¿por qué también? Yo me imagino que él decía, Señor, ¿por qué no usas tal vez a la tribu de Judá? ¿Por qué no usa a otra tribu? Yo soy de las más pequeñas. ¿Ah? Él creía que Dios haría diferencia entre los dos pueblos, porque un pueblo era grande y él era el pueblo más pequeño. ¿Ah? Entonces muchas veces nosotros los hombres somos los que más bien ponemos los obstáculos para que Dios no haga lo que tiene que hacer, porque nos vemos insignificantes. Sí, le sacamos excusas a Dios, como que si Dios no supiera. Porque él le dijo, es que mi familia es la más pobre. Dios sabía. Dios sabía. Dios sabía. Dios sabe cuál es la situación de cada uno. Dios sabe si tenemos plata en el banco o no. Dios sabe si tenemos plata en la cartera o no. No. Pero eso a él no le impide. Eso no le impide a Dios usarte. Eso no le impide a Dios acercarte a ti. Eso no le impide a Dios hablar contigo. Y muchos de nosotros dicen, ay no. Hay otro problema también que yo oigo a la gente. Ay no, ore mejor usted porque Dios te escucha. A usted Dios lo oye. A usted Dios lo oye, mejor ora usted. Entonces están diciendo como, Señor, usted tiene, aún en la iglesia, hay diferencia de personas y Dios no es diferente porque Dios nos escucha todo. Dios se clama a mí, yo te responde. No está diciendo el pastor, el apóstol, el maestro, claman a mí. No, Dios está dando un término. Claman a mí y yo les responderé. General. Está diciendo generalmente. Pero hay gente que se cree tan insignificante, están yendo a la iglesia y levantan las manos, se creen tan insignificantes. No, mejor ora usted, porque Dios a usted te escucha. Entonces, aún en la misma iglesia, hay gente que cree que Dios tiene acepción de personas. Sí, acepción de personas. Ya no tal vez en salvación, sino en cuanto a respuesta. En cuanto a respuesta, creen también que Dios tiene acepción de personas. No, y Dios nos escucha a todos. Y Dios nos escucha a todos. Aquí estaba Edión también, entonces él le respondió, yo te ruego, mi Señor, ¿con qué libraré a Israel? Pues he aquí, mi familia es insignificante en Manases, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Imagínense que Dios le estaba diciendo, ¿cuántos a nosotros ahora les gustaría que Dios nos dijera, vas a pasar por tal cosa, vas a hacer tal cosa? Dios le estaba diciendo y él dudó. Él puso... y todavía Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios tenía todo un propósito, tremendo para Gedeón, pero él tenía esos problemas como de autoestima, ¿verdad? Se creía insignificante. Y muchos de nosotros, aún en la iglesia, nos creemos insignificantes, creemos que no puede. Muchas personas en la iglesia dicen, ¿sabe que a mí me gustaría levantarme tal vez y hacer una danza en la iglesia? Y dicen, ay no, pero yo no creo que Dios quiere, tal vez Dios no voy a poder, mi danza Dios no la va a recibir. O hay gente que dice, a mí me gustaría algún día ir y cantar una canción, hablar con el pastor o hablar con la pastora, quiero ir a cantar una canción, pero no, Dios a mí no me ve, Dios no me escucha, Dios prefiere al grupo, Dios prefiere al otro. Entonces, aún en la iglesia estamos creyendo que Dios tiene acepción de personas. Sí, nos vemos en cuanto a hechos, creemos que Dios tiene acepción de personas. Una vez usted contaba también de que hay gente que llega a clamar y le dice, Señor, es que yo soy un gusano, Señor, es que yo... Y ya están en la iglesia y todavía tienen ese concepto de que se sienten tan mal o no sé, tan llenos de no sé qué cosas, ¿verdad? Que no han recibido la identidad todavía, no han podido ser limpios en esa área, y la verdad es que Dios oye tanto al que predica como al que recibe la palabra, como al que está sentado. Dios bendice tanto al que predica en un púlpito como al que limpia la iglesia, como al que recoge las ofrendas, como al que cuida en el parqueo. Dios tiene cuidado de todos, Dios tiene cuidado absolutamente de todos sus hijos, y ninguno es más que el otro. La palabra de Dios dice que es que somos nosotros los que tenemos ese problema, porque la palabra nos dice,
Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que del que debe tener. Nosotros somos los que a veces nos creemos más o nos creemos menos, pero Dios nos ve a todos lavados con la sangre de Jesucristo. Dios nos ve a todos con los mismos ojos de amor y de misericordia. Dios nos regaña a todos como hijos que somos. No es que el que predica Dios no lo regaña, claro que sí. Dios corrige tanto al que enseña como al que es enseñado, porque todos somos hijos de Él.